Hola, querido José, buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches, Luis. ¿Cuánta información para esta noche? Pregunta para vos. Sí. ¿No crees que Cristina principalmente, ¿no? Pero Cristina, Pablo Viró, pilotos, Martín Guzmán, con lo que dijo y generó un impacto político fortísimo con el tema de la conveniencia de extender la cuarentena, y otros están jugando, entre comillas, para las fuerzas del cielo? Yo creo que sí. Creo que entre comillas, no por vocación, sino por la torpeza, digo. No sé Cristina, porque Cristina siempre sus jugadas son parecidas y te escuchaba con atención temprano. Hay que recordar que el 30% todavía del electorado está ahí, digo. No, está disputando el liderazgo, está tratando de defender su liderazgo. La elección de Cristina no es por gusto, es por desesperación, porque está cuestionando su liderazgo. Sotoboche, por lo bajo, Axel Kicillof. Y detrás de Axel Kicillof, un montón de peronistas que dicen, ya Cristina no es un activo, o no la sentimos con un activo. Entonces elige, a mi entender, confrontar directamente con Milei y utilizar un lenguaje que es propio de Milei. Cuando le dice, no sé, no utilicé las redes sociales, te espero en el Instituto Patria, como si fuera en La Habana y Segurola. Está utilizando un lenguaje casi de compadrita, ¿no? Provocador, para instalarse fuerte en el debate. Bueno, y en ese contexto, Luis, es que aparece la creatividad de las redes sociales. Hoy el presidente de la Nación tuiteó y posteó a modo un poco humorístico, un poco no tan humorístico, una canción. No sé si la viste. Ah, no la vi. Mirá, te la comparto. A ver. Señora, usted no sabe un joraca de economía y encima se está dudando de su diploma de abogacía. Señora, ya está acabada, su imagen es negativa. Para ganar protagonismo publica cartitas ofensivas. Se la nota muy nerviosa, dice cosas sin sentido. Escuche a los que saben, cierre la boca, por Dios le pido. Señora, ya su partido no le hace el aguante. Retírese dignamente, que ya lo suyo no es relevante. Señora, usted no sabe un joraca de economía y encima se está dudando de su diploma de abogacía. Señora, ya está acabada, su imagen es negativa. Para ganar protagonismo publica cartitas ofensivas. Bueno, tiene medio ritmo de cumbia, pero tiene un lenguaje medio sociopolítico, ¿no? No, es la versión 2024 de una canción de Cacho Castaña. En su momento, señora, si usted supiera. Ah, señora, si usted supiera. Que no va con el modo de época esa canción, porque ya cambió la época, pero en ese momento era un hit te diría, de los 80 o un poquito antes. Sí. Y ahora la ayornó este tuitero que de golpe el presidente la posteó con esto que ya es un ida y vuelta, que no sé quién gana y quién pierde, Luis, para vos con esto. Bueno, es un poco de información y un poco de deducción lo que te digo. El gobierno tiene un reloj de arena vinculado con la economía que implica ordenar los números, salir del cepo cuando pueda, que empiece el crecimiento, que el blanqueo ayude a que el dólar oficial y lo financiero sean una paridad. Va hacia ese camino. En el medio tiene mucho ruido político. Demasiado para mí. El veto que quiere hacer de la ley de movilidad, el tema de los fondos de la CIDE, lo que dijo Carlos Ruccau, la amenaza de juicio político si no encuentra el número mágico de el tercio que lo proteja, esa eventual acción, y entre otras cosas le conviene mano a mano. Primero, porque el presidente Milei es economista, porque está convencido de lo que hace y lo que dice. Ni siquiera tiene problema en pagar costos políticos por su convicción sobre lo que dice y lo que hace. Y la verdad, pero esto es descriptivo, Cristina no sabe nada de economía, pero no lo digo yo, ¿Sabés quién lo decía después de irse del gobierno? Martín Lustó. Un día, Martín Lustó, hace
otro mundo, otra época. Después de él, ¿te acordás de la seña que le hizo Guillermo Moreno? Sí, cuando, del conflicto con el campo. Me acuerdo perfecto. Bueno, se va Martín Lustó, empieza a tener conversaciones con periodistas, invita a tomar café a periodistas, muchos hablamos con él y él dijo algo que a mí me quedó grabado. Cristina Kirchner no sabe nada de economía, pero no sabe ni lo básico de economía. Lo dice Martín Lustó, que yo no sé si sabe mucho o poco de economía, pero es el padre, entre comillas, de la 125. Contra Milei, que defiende con mucha, yo te diría, hasta con mucha pasión, los temas económicos, todo ganancia para Milei. Sí, porque lo distrae de otros problemas, ¿no? A ver, es el debate en el cual mejor se mueve. Por otro lado, es cierto, y esto también es opinión, de política, nos puede gustar o no, obviamente no pienso como ella, pero de política Cristina sabe, ¿no? También digo, en el momento en el cual aparece, por qué aparece, cuáles son las cuestiones. Es cierto, como dice Milei, que cuando uno mira las encuestas hoy de percepción y de opinión pública, le dan altísima aceptación al presidente y altísimos niveles de rechazo a la ex vicepresidenta y a la ex presidenta de la Nación. Pero también, Luis, es cierto, y vos has vivido mucho esto igual que yo, que la opinión pública es muy pendulante. Sí, claro. ¿No? Muy pendular. Entonces, bueno, otro motivo por el que Cristina Kirchner sale ahora es plantarse como la crítica mayor del gobierno de Milei y de paso despegarse a Alberto Fernández, que es una especie de mancha venenosa que también la ha alcanzado a ella. Cuando uno pregunta en las encuestas cualitativas y en los focus group si los propios kirchneristas y peronistas y los cristinistas no la responsabilizan a Cristina, la responsabilizan. Dicen, bueno, Cristina, vos lo elegiste, ya elegiste mucho, ya tomaste muchas decisiones. No podés ser inocente o ser absolutamente impoluta y tenés que tener la responsabilidad política de aceptar que elegiste a este señor, que ungiste a este señor. Sí, y un señor en el cual se dio por olvidada, ¿viste? De golpe se olvidó de aquel sábado en el cual ella le ungió cuando hablaba de él como un estadista. Pero si te parece, Luis, reflotamos un poco lo que ocurrió el viernes cuando el presidente Javier Milei le dijo a la ex vicepresidenta, le voy a dar una clase particular a las 7 de la tarde, lo hizo desde Mendoza, desde el Congreso Directivo de Finanzas, y esto le decía. Digamos, Banco Central no compra dólares, que cae en default. ¿Puede ser que seamos tan brutos de decir barbaridades tan grandes? Entiendo que la doctora diga esto porque no es economista. Se supone que es abogada, pero tampoco muestra el título. Así que, pero supongamos que fuera abogada, digamos, parece que no, eso no lo sabe, no es parte de su formación. Yo digo, ¿cómo se les ocurre el delirio de que la deuda se tiene que comprar, que se tiene que pagar con dólares comprados por el Banco Central en el mercado? Bueno, acá tiene razón, digo, toda la estrategia que hubo respecto de las finanzas públicas, de cómo se orquestaba las finanzas públicas, de cómo se utilizaba el Banco Central como un organismo de deuda, cómo se emitían bonos que estaban cruzados, cómo se metía con el INDEC, digo, se la dejaron servida ahí, ¿no? Porque cuando hablas de los datos del INDEC estaban intervenidas, la justicia terminó fallando en contra del gobierno kirchnerista. Cuando mirás lo que pasó en Repsol con YPF, terminó siendo un juicio que le ganan al Estado argentino. Digo, la verdad que por ahí no va. A ver, la realidad se la deja servida a Milei en este caso. No es opinión, digo. No, claro, la realidad. A ver, ¿con qué déficit asumió Cristina? ¿Con qué déficit se fue? ¿Con qué dólar asumió Cristina? ¿Con qué dólar se fue? ¿Con qué índice de pobreza subió Cristina? Ahí nos quedamos un poco ciegos porque Kicillof dijo, che, no tenemos que medir más el índice de pobreza, es estigmatizante. Es un escándalo eso. En cualquier país del mundo, vos vas preso por hacer eso. Me acuerdo exactamente de eso. Yo estaba en radio, en ese programa de radio donde lo entrevistamos junto a Juan Pablo Barsky, y fue en ese contexto de 6 a 9 de la mañana, allá lejos, ese tiempo donde utilizó esa frase. Puntualmente fue, no se puede medir la pobreza porque medir la pobreza es estigmatizante. Y la repregunta fue, pero si no medís la pobreza, ¿cómo vas a solucionar la situación de la gente que está debajo del agua? ¿Cómo vas a lograr, si no sabes cuántos pobres hay,
resolver la cuestión de pobreza. Cristina era la presidente o la presidenta. Kicillof era el ministro de Economía. Cristina y Kicillof son responsables de eso. Kicillof era el ministro de Economía cuando reestatizaron... ¿Era ministro de Economía, creo que Kicillof? Bueno, cuando reestatizaron YPF. La peor decisión política de los últimos no sé cuántos años, que nos está contando como mínimo ya, cuando lo tengamos que pagar, probablemente cueste más que eso, 16.000 millones de dólares. Es la realidad la que se pelea con ellos, no Javier Milei. Después Javier Milei tendrá que hacer lo posible, no solamente para seguir bajando la inflación, sino para que haya más empleo formal, para que la economía crezca. Sí, y también un poco, y esto es opinión, Luis, para un poco de paz social también, ¿no? Que necesitamos cierto consenso y cierta calma en determinadas cuestiones después de tanto tiempo, de tantas peleas, tantas idas y vueltas. Pero quiero compartir con vos información que surgió en la cornisa hace minutos, los títulos que dejó Patricia Bullrich, que realmente marcan un poco la agenda que viene de ahora en más, ¿no? Porque me pareció muy interesante, Luis, cómo centraste en la entrevista en lo que viene. Vamos con el primer corte de Patricia Bullrich. Tenemos 3 cortes para compartir contigo y con la gente. Vamos con el primero y dialogamos sobre eso. Dale. ¿Y Macri? Macri, bueno, quiere ayudar, bienvenido. Ahora, ayudar es ayudar. Es ayudar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, ayudar, porque el gobierno necesita la ayuda de todos. Pero el presidente es Javier Milei. Entonces, todo lo demás estamos en un nivel en el que lo que tenemos que hacer es ayudar al gobierno en cada área y ayudar al presidente a que esté fuerte en su lugar. Por acá, Luis, una parte, ¿no? Que es la más política y es más el debate. Cuando Patricia dice el presidente es Milei, está diciéndole, Mauricio, vos no podés ser el presidente, acá el presidente es uno solo. No podés querer gobernar de la manera que vos quieras gobernar. Y vos lo que estás proponiendo es competir por el poder. Es la lectura de Patricia Bullrich con respecto a la conducta de Mauricio Macri, ¿eh? Sí, y también la postura respecto de lo que viene con esto que vos planteabas hace un rato respecto de los 2 tercios, ¿no? Porque es esa delgada línea donde se centra hoy la Libertad Avanza. En minutos vamos a hablar aquí con la diputada Juliana Santillán de la Libertad Avanza, pero ¿dónde se ubican, no? Si se ubican en un tono conciliador de cara a esto que está como un nubarrón persiguiendo por un lado o un tono más disruptivo de cara a esta alianza que en el fondo, Luis, es necesaria para ambos porque si no se juntan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿quién es más competitivo? El presidente Milei dice, y se lo dice a Macri también, que él quiere que la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio vayan, o PRO, o como lo que quede de Juntos por el Cambio y PRO, vayan juntos en las elecciones del año que viene. ¿Cómo? Mauricio Macri creo que quieren ir cada uno con su propia identidad. Milei dice que sea como sea, pero el objetivo nuestro tiene que ser terminar de sepultar políticamente al kirchnerismo o al peronismo. Y la manera de hacerlo es ir juntos donde se puede ir juntos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, y ir separados en los distritos donde convenga ir separados. Bueno, ahí es uno de los puntos. El otro punto que también marca la agenda de esta semana tiene que ver con lo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas el viernes pasado, lo que viene sucediendo en el marco de la reestructuración que están llevando adelante. Esto te decía Patricia Bullrich. Obligatoria, lo disfrazan de una asamblea. Lo disfrazan de una asamblea y dejan a la gente en la calle. ¿Qué hay? La ley Bases tiene un artículo muy claro. Si vos bloqueás, es causal de despido. Bueno, basta de jorobar a la gente. Entonces, ¿es causal de despido? Bueno, tendrá quien está a cargo de la empresa tomar decisiones. El servicio esencial es otra medida, pero el servicio esencial, de alguna manera, lo que va a hacer es que salgan algunos aviones y otros no. Y lo que nosotros no podemos permitir es que ellos se queden siempre con el poder. Hay que sacarles el poder.
¿Y cómo se lo sacas? Y bueno, si realmente hemos votado, el Parlamento, que nos costó mucho, votó una ley que dice, si vos bloqueás, ¿es causal de despido? Bueno, el que bloquea la salida de un avión, porque la salida de un avión es un bloqueo. Si yo bloqueo la salida de un avión, bueno, chau, vendrán otros pilotos, vendrán pilotos de otro lado, vendrán pilotos de otro lugar. No se puede seguir bajo la extorsión permanente. Sacamos la extorsión de la calle, sacamos los piquetes. Bueno, los piquetes aeronáuticos de los pilotos, que además ganan mucha plata, estos hay que terminarlos. Esto es una especie de Moyano del aire, ¿no? Pero totalmente. Este señor Pablo Miró. Que yo cada vez que lo escucho, yo una vez me lo encontré, pero cada vez que lo escucho me parece un peligro que sea el representante de los pilotos, que este señor sea piloto. Creo que voló un avión que fue... Luis, este punto es central. ¿Y por qué es central? Porque la última encuesta, la semana pasada, el viernes, estuvo Sebastián López Pereira, que nos dio los datos fresquitos de qué decía la opinión pública. Bueno, una cuestión que salió en parte de la agenda es la inflación, no porque no sea un problema, sino porque la gente la corrió del eje. La otra preocupación que sigue muy fuerte es el sistema político, la política per se. Y la tercera, que se corrió un poco después de haber limpiado... Perdón, ¿qué significa el sistema político? Los políticos, la pelea de los políticos, la guerra de los políticos. No le pone él la casta, pero habla de esta pelea de unos con otros, de si el radicalismo, si tal apoya tal. También debe jugar ahí en parte la Libertad Avanza. No lo tiene así identificado, pero es un poco la interpretación. ¿Y lo tercero? Y uno de los activos que valora la sociedad, aparte del tema de inflación, está el tema que ya no hay piquetes en la ciudad de Buenos Aires o que se terminaron los cortes. Cuando Patricia Bullrich instala esto como bloqueo, lo dijo, si no me equivoco, más de 5 veces en la respuesta a la palabra si bloquean, si cortan, llevando esto un paralelo a lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires cuando el gobierno nacional terminó con esos cortes. Bueno, es una alternativa, ¿eh? Algunos dicen, no, hay que declarar servicio esencial para evitar los paros. Pero Patricia Bullrich decía, pero sí, declaramos servicio esencial y no sale un vuelo y no sale otro. En cambio, si lo ponemos en el contexto de un bloqueo, cuando una empresa quiere salir, así como quiere sacar un camión para comerciar y no la dejan, sería otro cantar. Me parece algo interesante para analizar. Y además, la idea de que, a ver, no hay nada más inmoral que utilizar a las personas, a los ciudadanos, como rehenes para conseguir beneficios laborales o salariales. En el caso que sean beneficios. Vos sabés que a mí me pasó el otro día la cantidad de privilegios que tenían algunos empleados de aerolíneas comparada con otras aerolíneas. No existen. Pueden viajar ellos y su familia no sé cuántas veces en clase ejecutiva. El día de su cumpleaños lo cobran y pueden no ir. Tienen vacaciones más largas que el promedio de cualquier aerolínea del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que sea muy rentable con esas características tener una línea de bandera así. Bueno, ahí instaló el presidente de la propia compañía el debate si vuelve así o no el escenario para una privatización, que ahí está la opinión de cada uno, pero lo concreto, Luis, es que una cosa es reclamar por los derechos o una pelea justa y otra dejar a 16.000 personas fuera de su vuelo, con situaciones particulares, con muchas operaciones que había por hacer, muchos festejos por compartir, mucha gente que ahorró como... Pero perdón. Discúlpame, José, sí. no es que esté en contra de lo que decís. Aunque la gente quiera ir a rascarse, dice, me quiero tomar un avión porque decidí rascarme 3 años y medio. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Por qué no me van a dejar? Esto es como impedir el tránsito, como impedir caminar. Si vos tenés acordado un vuelo donde vas de un lugar a otro, el que te lo impide tiene que pagar por ese delito. Tiene que ser tipificado como un delito. Y no por supuesto que importa mucho si te tenés que operar, si vas a abrazar a un familiar, pero aunque se te dé la gana de festejar un carnaval de 360 días y te querés tomar de un avión al otro, y todos son de aerolínea. ¿Por qué me lo impedís? Bueno, un poco la argumentación respecto a la esencialidad está más vinculada con que la operación que uno toma
a tomar un avión, valga la redundancia, sea esencial, digo, pero también es claro lo que vos decís, bueno, si alguien paga el pasaje, está en su derecho de tener el servicio por el cual pagó, que también forma parte de eso de una obligación con el contrato que uno firma con una empresa cuando decidís comprar un pasaje. A ver, tus reclamos salariales o laborales no pueden estar por encima de mis derechos, de los derechos tuyos, José, de cualquiera que se quiera subir un avión y que haya acordado pagar un pasaje para subirse a un avión. No puede ser, no puede ser. Luis, último corte que tengo para compartir contigo de esto que decimos marca la agenda, porque Patricia Bullrich, el día para entrevistarla realmente era un día muy, pero muy especial. Veámoslo y charlamos sobre esto. Ha habido, digamos, de este tipo de atentados, así de cartas bombas, ha habido en distintas situaciones, en general siempre con grupos anarquistas. Ahora veremos qué sale de esta investigación. Y esto, a ver, hay una razón. Cuando se piden fondos reservados, se piden fondos reservados porque nosotros necesitamos tecnología que esté más avanzada que la tecnología que tienen los terroristas en la Argentina, o los narcoterroristas, o los narcocriminales. Para evitar cosas como la que pasó el otro día. Hace un mes agarramos una banda entera en Mendoza, en la ciudad de Rivadavia, de personas que estaban trabajando ligadas al yihadismo islámico. Discusión sobre los fondos reservados para hacer inteligencia, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Cómo podés, de alguna manera, decir que son para hacer inteligencia realmente? Si son para defensa exterior, si no lo son, si son para preservar la libertad de los ciudadanos que habitan en nuestro país. Digo, todo este tema hay que hacerle, bueno, de hecho tienen ahora a Martín Lustó, ¿no? Como presidente de esa comisión, que es tal vez la persona que con Milei hoy está funcionando como un enemigo de un lado y del otro, que hace ya desde que asumió el presidente, ¿no? Para mí, los fondos reservados se tienen que aprobar. Luego la comisión bicameral tiene que hacer un seguimiento de cómo se rinden esos fondos reservados. Como se hizo en todos los gobiernos, ¿no? Exactamente. Y obviamente, la comisión bicameral de inteligencia, obviamente que tiene que respetar los secretos y la confidencialidad, pero no va a aprobar cualquier cosa. No va a decir, no, me gasté $100 millones en comprar 3 kilos de caramelo. Eso tiene que pasar por una comisión bicameral. La presida Lustó o la presida cualquiera, ¿no? Totalmente. Luis, te cuento un poco del programa. Tenemos un programa que vamos a ir aterrizando por distintos lugares. Vamos a meternos en la política ahora con Juliana Santillán, que está muy cerca del presidente, tiene buena información respecto de lo que viene. Vamos a aterrizar también en parte en Venezuela con lo que pasó el fin de semana, pero lo que viene en términos de impacto. Y vamos a hacer un recorrido por lo que pasó en Francia, que es un caso testigo, un caso que conmueve al mundo. Lo que viene en aerolíneas, lo que viene en materia económica, política, bueno, de todo de acá a la medianoche. A las 3 de la mañana vas a... Y hay que producir, usted sabe, ¿no? Buen programa, querido José. Abrazo grande. Chau, chau. Juliana Santillán.